¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permitió que te quedaras solo justo cuando más necesitabas a alguien? Porque personas que prometieron quedarse se fueron sin dar explicaciones. Porque oraste por compañía y lo único que llegó fue silencio, distancia y ausencia. Porque tal vez hoy no estás aquí por casualidad, sino porque este mensaje es para ti. Porque hay momentos en la vida en los que la soledad no llega como castigo, sino como herramienta, como un proceso silencioso y profundo que Dios usa para formar, para limpiar, para fortalecer, para revelar, porque nadie te habló de esta parte del camino, nadie te advirtió que seguir a Dios también implicaría despedidas, noches largas, conversaciones que ya no existen y lugares que dejaron de sentirse como hogar. Y duele. Claro que duele. Duele ver cómo mensajes dejan de llegar, como nombres que antes ocupaban tus pensamientos ahora solo viven en recuerdos. Duele preguntarte qué hiciste mal, en qué fallaste, si fue tu culpa o si simplemente ya no era suficiente. Y en medio de ese dolor aparece la pregunta que muchos no se atreven a decir en voz alta: Dios, ¿por qué me dejaste solo? Pero la verdad es que Dios no te dejó. Dios te apartó. Porque hay un tipo de soledad que no es abandono sino dirección, un tipo de silencio que no es rechazo sino preparación. Y aunque ahora no lo veas, aunque ahora solo sientas el vacío, Dios está haciendo una obra que no podría hacer si siguieras rodeado del ruido de personas que no estaban destinadas a acompañarte hasta donde quiere llevarte, porque no todos los que caminan contigo están diseñados para llegar contigo. Algunos solo pertenecen a una temporada, a una versión tuya que ya no existe. Y Dios, que ve el futuro con claridad, empieza a cerrar puertas antes de que tú entiendas por qué, no porque esas personas fueran malas, sino porque ya no eran necesarias para el propósito que viene. Y esto lo vemos una y otra vez en la Biblia. Abraham tuvo que salir de su tierra y dejar a los suyos para convertirse en padre de multitudes. José fue traicionado y separado de su familia antes de gobernar una nación. Moisés pasó años solo en el desierto antes de liberar a Israel. David fue olvidado y apartado antes de ser rey. Jesús mismo fue incomprendido, rechazado y abandonado antes de cumplir su misión. Porque Dios siempre aparta antes de usar, siempre separa antes de revelar, siempre limpia el camino antes de mostrar el destino. Y el problema es que nosotros interpretamos la soledad como fracaso cuando en realidad muchas veces es señal de elección. Porque Dios no aparta a cualquiera, aparta a quienes está formando. Y mientras tú piensas que perdiste personas, Dios sabe que evitó heridas mayores, traiciones futuras, distracciones que habrían detenido tu crecimiento, porque hay personas que se benefician de tu debilidad, que se sienten cómodas con tu versión rota, que aman la versión de ti que no crecía, que no avanzaba, que no cuestionaba. ¿Y cuándo Dios empieza a transformarte? Cuando tu fe madura, cuando tus límites se fortalecen, cuando tu espíritu despierta, esas personas empiezan a sentirse incómodas y se van. Y duele. Claro que duele, porque el corazón humano se apega, porque nadie disfruta despedirse, porque nadie quiere caminar solo. Pero Dios no te quita compañía para herirte, te la quita para sanarte, para que dejes de depender de la aprobación, de la validación, de la presencia humana, y aprendas a depender de Él. Porque mientras otros se van, Dios se queda. Mientras otros se callan, Dios habla. Mientras otros te dan la espalda, Dios te sostiene. Y en esa soledad empiezan a pasar cosas que no pasarían de otra forma. Empiezas a escucharte, a enfrentarte, a sanar heridas que evitabas, a romper dependencias emocionales que te mantenían atado, a descubrir quién eres sin la opinión de los demás, sin la expectativa ajena, sin el miedo a decepcionar. Y poco a poco algo cambia dentro de ti. Ya no te duele igual, ya no ruegas, ya no persigues, ya no te explicas. Empiezas a disfrutar el silencio, a encontrar paz en la ausencia, a sentir una calma que antes no existía. Y eso no es frialdad, es madurez. Es el fruto de un proceso que Dios está completando en secreto, porque Dios trabaja mejor cuando nadie aplaude, cuando nadie interfiere, cuando no hay distracciones. Y tal vez hoy te sientes diferente, fuera de lugar, desconectado de lo que antes te emocionaba. Y no es que estés perdiendo identidad, es que la estás encontrando. Porque el apartamiento siempre precede al propósito, la soledad siempre precede a la claridad, el desierto siempre precede a la promesa. Y Dios no te va a dejar ahí para siempre, porque no hay isla para abandonar, hay isla para reposicionar. Después del apartamiento llegan las personas correctas, las conexiones sanas, las relaciones que suman y no drenan. Pero llegan cuando ya no dependes de ellas, cuando tu identidad está firme, cuando tu fe está anclada, cuando tu corazón está completo en Dios y no buscando completarse en otros.
Y un día mirarás atrás y agradecerás las despedidas, agradecerás los silencios, agradecerás las noches largas, porque entenderás que Dios no te quitó nada valioso, quitó lo que te detenía, quitó lo que no iba a sobrevivir al lugar a que te estaba llevando. Y hoy, aunque camines solo, no caminas sin propósito. Aunque duela, no estás perdido. Aunque no le entiendas, Dios no se equivocó contigo. Te está preparando, te está formando, te está apartando para algo más grande de lo que ahora puedes imaginar. Y si este mensaje llegó hasta ti es porque no es casualidad, porque Dios sigue obrando incluso cuando todo parece vacío, porque la soledad no es el final de tu historia, sino el taller donde Dios está trabajando en silencio. Y con eso dicho, gracias por ver y hasta la próxima.